Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirel y hoy quiero compartir contigo mi experiencia con el parto normal cuando tenía 17 años. Te pondré en contexto. Yo me embaracé cuando tenía 16 años. Afortunadamente tuve un embarazo sin ninguna complicación. Cuando tenía las 37 semanas de gestación, la doctora que llevaba el control de mi embarazo me dio un pase para que me atendieran en un hospital público y me explicó que a partir de la semana 38 hasta la semana 42 mi bebé podía nacer en cualquier momento, pero me dio como fecha próxima la primera semana de mayo. 2 semanas antes de mi parto yo empecé a notar que mis pies empezaban a hinchar y también que mi pancita había bajado un poco más, además de que cualquier cosa que yo hacía ya me fatigaba muchísimo. No sé si sea cuestión de casualidad o simplemente el destino, pero yo deseaba mucho que la llegada de mi bebé fuera el último día de abril. Supongamos que tanto fue mi deseo o que la mente es muy poderosa, tanto así que el día 29 de abril, alrededor de las 4 o 5 de la madrugada, me despertó un dolor en mi panza. Yo supuse que algo que había ingerido me había hecho daño, así que le comenté a mi esposo y él me dijo que estuviera tranquila, que cualquier otro síntoma o cualquier otra molestia que tuviera le avisara a mi suegra para que me llevaran a hacerme una revisión. Él tendría que presentarse a trabajar ya que no lo dejaban faltar. Yo seguía haciendo mis labores como de costumbre. Incluso recuerdo que ese día me mudé de habitación. En un rato más vino mi suegra y me invitó a almorzar. La verdad es que yo no quise probar bocado, nada me sentaba en mi panza, la verdad es que yo sentía que todo me caía súper pesado y no quise comer. Así pasaron las horas hasta que llegaron las 6 de la tarde y mi esposo regresó del trabajo. Él mismo me llevó al centro de salud para hacerme una revisión. Ahí la doctora que me atendió me dijo que ya tenía 2 centímetros de dilatación, que los latidos de mi bebé estaban muy bien y que ya había entrado en trabajo de parto. También me explicó que me hacía bastante bien seguir caminando y que cuando rompiera fuente me llevaran de inmediato al hospital para que me atendieran. También me dijo que las contracciones iban a seguir aumentando, que primero iban a ser de 10 minutos, luego de 5 y que en el momento del parto incluso iban a ser contracciones de 1 minuto de diferencia entre cada contracción. Así que cuando llegué a casa empecé a caminar de un lado para otro, de aquí para allá, mientras mi esposo me acompañaba. Hubo un momento en que él se detuvo a hacer una llamada para avisar que ya no se presentaría al trabajo. Así que mientras yo lo estaba observando me entró una contracción, una en especial, chicas, que hizo que me quedara quietecita, quietecita. Mientras tanto sentía como mi ropa interior se iba mojando y recorría un líquido entre mis piernas. Fue extraño porque yo no sentí que me dieran ganas de hacer pipí ni nada por el estilo. Obviamente entré en pánico y le grité a mi esposo que ya se me había roto la fuente. Así que entre mi esposo y mi suegra me prepararon un baño de agua caliente. Inmediatamente le hablaron a la ambulancia y fue la ambulancia quien me trasladó al hospital. La chica paramédico que iba en la ambulancia, la verdad es que se portó muy bien conmigo, muy paciente sobre todo. Me explicó que si yo hacía caso a todas las indicaciones que me hagan, mi parto iba a ser muy rápido. Llegando al hospital me bajaron en una silla de ruedas. La verdad es que la sensación era bastante extraña, más porque yo sabía que sí podía caminar, pero el hecho que me llevaran en la silla de ruedas, la verdad es que era muy raro. Llegando al hospital me ingresaron y me hicieron una revisión. Ahí me dijeron que tenía 4 centímetros de dilatación, así que me dijeron que me tenía que desvestir completamente y me pusiera una bata que ellos mismos me habían dado. Minutos después llegó una enfermera y me puso suero. Después me pasaron a un cuarto donde había muchísimas camillas, pero solamente había una chica con la misma situación que yo. Así que ahí estuve un momento, fueron un par de minutos, mientras llegó otra enfermera y me pusieron más aparatos. Me pusieron un aparatito aquí en el dedo y me pusieron otro en mi panza. Este otro aparato iba a monitorear los latidos del corazón de mi bebé, que todo marchara bien y que no hubiera ninguna complicación. Después de eso me hicieron un montón de preguntas. Me preguntaron mi nombre, cuántos años tenía, el nivel de estudios, el nombre de mi esposo, cuántos años tenía, en qué trabajaba, su nivel de estudios, cuánto ganaba, si vivíamos en casa propia, la dirección de mi casa, la dirección del trabajo de mi esposo. Me hicieron bastante preguntas que yo recuerdo que entre cada pregunta que me hacían se me venía una contracción y la mente se me quedaba en blanco. Yo no sabía ni siquiera qué cosa responder. Después de que me hicieron todas esas preguntas, la enfermera se marchó y me dejó un momento. Cada minuto que pasaba, chicas, las contracciones eran más dolorosas, una más que la otra. Recuerdo que yo me agarraba fuertemente de los barrotes mientras pasaba la contracción. La contracción empezaba en mi vientre y terminaba en la parte de atrás. Yo sentía cómo poco a poco iba recorriendo e invadiendo toda esa zona.
Yo sentía que a mí me servía mucho más agarrarme de los barrotes, no sé, sentía que toda la potencia de la contracción yo la sentía en las manos y podía apretar fuertemente. Era algo extraño, no lo sé. Yo ingresé al hospital como a las 11 de la noche aproximadamente. Pues pasaron las horas, chicas. Afortunadamente, como a la 1 de la mañana, las contracciones ya estaban a más no poder. Yo sentía que ya no podía, yo realmente ya no podía. Así que hubo un momento en que me entró una sensación de ir al baño. Así que por aquí pasó una enfermera y yo le dije, oye, ¿sabes? Necesito ir al baño. Me dijo, ok, espérame un momento. Fue y trajo a una doctora. La doctora me hizo una revisión. Ella me dijo que mi bebé ya estaba a punto de nacer y me trasladaron a otra habitación. Recuerdo que a fuerzas me querían hacerme pasar de la camilla donde yo estaba a la otra camilla. Yo recuerdo que les decía que no podía, que los dolores ya eran muy fuertes y que no podía pasarme yo sola. Y ellos me insistían en que sí, en que me tenía que pasar, si no, no me iban a atender. Así que esa escena la borré completamente de mi mente. No supe ni cómo ni en qué momento me pasé, pero yo me pasé a la camilla. Así que me dijeron y me dieron instrucciones que cada que yo sintiera una contracción tenía que pujar muy fuerte. Y así lo hice, empecé a pujar en cuanto sentí la primera contracción. En ese momento la persona que me estaba atendiendo me dijo que me tenía que hacer una pequeña incisión para que no hubiera ninguna rasgadura ni nada se complicara. También me dijo que me iba a poner una inyección y que me iba a doler un poco. Al principio sentí un poco de ardor en esa zona y ya después sentí algo muy caliente y como enchiloso. Después de eso me entró otra contracción y volví a pujar muy fuerte. Me entró una segunda contracción y hice lo mismo. En la segunda contracción sentí claramente cómo salía algo dentro de mí, algo muy suavecito y sobre todo muy resbaloso, algo así como un globito de agua o una burbujita. En ese momento vi cómo tomaron a mi bebé y la pasaron a una camilla. Al ver por primera vez a mi bebé, chicas, fue muy especial, fue un momento único que jamás voy a olvidar. La verdad es que mi cuerpo empezó a temblar sin ninguna razón aparente, chicas, solamente estaba temblando cuando de un momento a otro me entró otra contracción. Yo estaba muy confundida y le pregunté a una enfermera qué debía hacer. Ella me dijo que tenía que volver a pujar para que fuera la expulsión de la placenta. Así que eso mismo hice y sentí algo raro, eso sí me dolió porque sentí como algo dentro de mí lo iban jalando. Después de eso sentí como una enfermera puso sus manos aquí y empezó a hacer presión hacia abajo. La verdad es que me dolía muchísimo, yo sentía literal que me estaban exprimiendo completamente. Pero obviamente esto era para sacar cualquier tipo de residuos de sangre que estuviera dentro de mí. Me comentaron que me tenían que coser la parte donde me habían hecho la incisión. Chicas, para ese momento la anestesia que me habían puesto a mí ya se me había pasado completamente. Así que les comenté que me estaba doliendo cuando estaban metiendo la aguja o el hilo, no sé, la verdad. Y ellos me dijeron que me iban a poner otro poco más de anestesia. Me pusieron la anestesia, chicas, pero para ese momento mi cuerpo aún seguía temblando. Así que la anestesia no me hizo nada. Yo sentía claramente cómo metían la aguja y sacaban el hilo. La verdad es que yo sentí que me cosieron un montón cuando en realidad solamente fueron 2 puntos. Enseguida de eso procedieron a lavarme esa zona, chicas. La verdad es que el agua que utilizaron estaba bastante fría, así que si ya estaba temblando mi cuerpo empezó a temblar muchísimo más, chicas. Después de hacerme todo eso, chicas, simple y sencillamente me dejaron en un pasillo. Literal en un pasillo, no en un cuarto, en un pasillo. Y me arrimaron a mi bebé para que yo le estuviera dando pecho. Así que ahí estuve alrededor de unos 30 minutos, una hora, hasta que me imagino que se desocupó una camilla en un cuarto y ya fue que me pasaron a un cuarto con mi bebé. Cuando yo ya estaba instalada en la camilla que correspondía, chicas, yo recuerdo que había una ventana cerca de donde yo estaba. Yo podía ver cómo pasaban los carros, incluso yo veía un puente peatonal, chicas. Yo desconocía todo el panorama, yo no sabía dónde estaba, no sabía nada, chicas. La verdad es que en ese momento yo me sentía muy débil, muy cansada, quería dormir, pero siendo muy sincera, la verdad es que tenía un hambre, mucha hambre, mucha. Yo recuerdo que lo que deseaba es que mi suegra apareciera en ese momento y me trajera un vasito de café porque se me antojaba. Yo tenía frío, tenía hambre, tenía sueño. Bueno, yo me sentía muy agotada para ese momento, chicas. Para todo esto, chicas, yo me alivié a la 1:29 de la madrugada.
así que pues no fue tanta mi espera en el hospital. Amiga, pues esta fue mi experiencia. Yo sé que cada cuerpo y cada mujer vive esta situación de manera diferente, pero pues espero, y si tú estás en esta etapa, que todo salga muy bien. Te deseo muchísima suerte. Si tú te sientes identificada con esta misma situación que yo pasé, déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. También me encantaría mucho que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Bueno, amiga, de momento sería todo. Deseo que tengas una bonita mañana, una bonita tarde o una excelente noche. No me despido de ti porque espero tenerte aquí en un nuevo video.